El sol caía con fuerza sobre la carretera rumbo a Querétaro, pintando el asfalto con un resplandor que parecía derretirlo todo. A un costado, en una gasolinera polvorienta rodeada de campos secos, un anciano esperaba. Se llamaba Don Ernesto, de cabello blanco, sombrero de palma y la piel marcada por los años de trabajo bajo el sol. Sostenía en su mano una botella de agua vacía, mientras miraba hacia el horizonte como si allí pudiera encontrar la respuesta a lo que estaba sucediendo. La sombra de un tsuru blanco alejándose había sido la última imagen que le quedó en la mente. Su nieto, Julián, lo había dejado ahí sin una palabra clara de despedida. Solo un ahorita regreso que sonó más a mentira que a promesa. Pero antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y lecciones de vida. Julián tenía 23 años y una energía desbordante que lo empujaba a soñar en grande. Había nacido en un pequeño rancho de Guanajuato, pero siempre sintió que su vida debía estar en otro lugar. Desde que conoció a Mariana, su novia de 19 años, los planes se aceleraron. Mudarse a la Ciudad de México, trabajar juntos y empezar de cero, lejos de los lazos que lo mantenían atado al pueblo. El problema era don Ernesto. Su abuelo había sido padre y madre desde la muerte temprana de su hija, la madre de Julián. Con esfuerzo y disciplina lo había sacado adelante, enseñándole a sembrar maíz, a respetar la palabra dada y a no perder la fe en medio de las pruebas. Sin embargo, para Julián, esos recuerdos se mezclaban con un resentimiento oculto. Cuidar de un anciano significaba renunciar a sus sueños, y cada día sentía que el peso de esa responsabilidad lo hundía más. Esa mañana, cuando Mariana le habló con emoción de buscar un cuarto en la capital, Julián tomó una decisión apresurada. Mientras paraban en la gasolinera para llenar el tanque, miró a su abuelo sentado en el asiento trasero, con el sombrero en las rodillas y la mirada cansada. Una punzada de culpa lo atravesó, pero fue más fuerte el deseo de escapar. «Abuelo, ahorita regreso». «Voy a comprar algo en la tienda», dijo, forzando una sonrisa. Don Ernesto asintió con calma, confiado en la palabra de su nieto. Julián nunca volvió. El motor del tsuru rugió mientras Mariana lo esperaba en el asiento del copiloto. Ella no preguntó nada. Sabía lo que estaba pasando, aunque no se atrevió a discutirlo. En el retrovisor, Julián alcanzó a ver la silueta de su abuelo, pequeño y solitario en medio del polvo que levantaba la carretera. Don Ernesto, en cambio, permaneció quieto. Alzó la vista al cielo y murmuró con voz serena: «Señor, dame paciencia para entender lo que mis ojos ven y fuerza para lo que mi corazón siente». En el fondo de su pecho, Julián trataba de convencerse de que había hecho lo correcto. «Tengo derecho a mi vida, no puedo seguir cargando con él», pensaba, mientras el paisaje árido desfilaba frente a sus ojos. Pero cada kilómetro recorrido era un recordatorio de lo que había dejado atrás, una herida que comenzaba a abrirse. El viento soplaba caliente, moviendo las banderas de plástico de la gasolinera que chasqueaban sin descanso. Algunos clientes miraban de reojo al anciano solitario, preguntándose qué hacía allí. Don Ernesto no pedía nada, solo esperaba, con la dignidad que siempre lo había caracterizado, como si en cualquier momento su nieto pudiera regresar. La tarde se inclinaba hacia el ocaso. El calor comenzaba a bajar, pero el peso del abandono se hacía más denso alrededor de aquel hombre. El camino de Julián apenas comenzaba, marcado por la emoción de la libertad, mientras que el de su abuelo quedaba teñido de soledad. Y aunque nadie lo sabía aún, esa decisión en apariencia definitiva sería el inicio de un viaje mucho más profundo para ambos, un recorrido donde la fe, la culpa y el perdón habrían de cruzarse de maneras inesperadas. El tsuru blanco avanzaba por la carretera rumbo a la Ciudad de México. El calor todavía se sentía pesado dentro del coche, a pesar de que las ventanas iban abiertas y el viento seco entraba golpeando los rostros de Julián y Mariana. La radio apenas lograba captar una estación local,
con música de banda que se mezclaba con interferencias. Julián mantenía las manos firmes en el volante, como si apretarlo con fuerza le ayudara a sostener también su decisión. Mariana lo miraba de reojo. Había estado callada durante casi todo el trayecto desde la gasolinera, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sus dedos jugaban con el borde de su blusa mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Al fin, se atrevió a hablar. ¿De verdad crees que era necesario, Julián?, preguntó con voz baja, casi temerosa. Él apretó la mandíbula antes de responder. Tenía que hacerlo. Si no, nunca íbamos a poder empezar nuestra vida. Siempre iba a estar ahí recordándome que no soy libre. Mariana bajó la mirada, incómoda. La idea de una vida juntos la llenaba de ilusión, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Había visto los ojos cansados de don Ernesto, esa calma resignada que parecía guardar siglos de paciencia. Y ahora lo imaginaba bajo el sol, esperando todavía. «Pero es tu abuelo», murmuró. «No sé si yo sería capaz». «No entiendes», replicó Julián con un tono áspero. «Toda mi vida he cargado con él. Cuando todos mis amigos se iban a estudiar o a trabajar fuera, yo me quedaba. Cuando quería salir, él siempre me necesitaba. Es como vivir con una cadena». El coche siguió avanzando entre campos secos, donde las nopaleras se extendían como guardianes silenciosos. A lo lejos, algunas casas dispersas de adobe parecían resistir el paso del tiempo. Julián los miraba, y en el fondo sentía que dejaba atrás no solo a su abuelo, sino toda una vida que lo había atrapado en la rutina del pueblo. Mariana suspiró y trató de suavizar el ambiente. En la ciudad todo será distinto. Podemos rentar un cuartito, buscar trabajo, yo puedo meterme de ayudante en una estética, y tú seguro encuentras algo en un taller. Julián esbozó una media sonrisa. Eso es lo que quiero. Ya verás, vamos a crecer, a demostrar que no necesitamos de nadie. Pero por más que intentara convencerse, había un vacío en su pecho. Cada palabra de Mariana era como un bálsamo que no alcanzaba a cubrir la herida que había abierto. Miraba la carretera y, aunque la idea de un nuevo comienzo lo emocionaba, no podía borrar la imagen de su abuelo, sentado con el sombrero en las rodillas. El silencio regresó al coche. Solo el rugido del motor y el aire caliente que entraba interrumpían los pensamientos de ambos. Julián se repitió mentalmente que no había vuelta atrás, que lo hecho estaba hecho. «Tengo que ser fuerte», pensaba, pero la frase sonaba hueca. Mariana, en cambio, no dejaba de preguntarse qué pasaría si algún día él se arrepentía. Su intuición le decía que aquella decisión no era tan firme como él aparentaba. «Julián», dijo con suavidad, «¿y si un día quieres volver?». Él giró la cabeza un instante, con una chispa de irritación. «No voy a volver, nunca». Sin embargo, sus propias palabras lo golpearon. El eco de ese «nunca» resonó en su mente, como si intentara convencerse más a sí mismo que a ella. Mientras tanto, en la gasolinera el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban. Don Ernesto seguía sentado, tranquilo, como si supiera que la vida siempre coloca a cada quien en el camino que merece. El viaje de Julián y Mariana continuaba, pero el peso de la decisión no se quedaba atrás. Lo acompañaba, silencioso, agazapado en lo profundo de su corazón, listo para recordarle que las decisiones tomadas con prisa tienen consecuencias que ningún kilómetro puede borrar. La carretera se extendía interminable, y con cada kilómetro, Julián sentía que el silencio dentro del coche se hacía más pesado. Mariana mantenía la mirada fija en el horizonte, pero su respiración entrecortada delataba la incomodidad. Julián, aunque apretaba el volante con firmeza, estaba lejos de estar tranquilo. Su mente comenzaba a llenarse de imágenes que creía haber dejado atrás. Recordó cuando era niño, apenas un muchacho de 6 años, y su madre había enfermado gravemente. En las madrugadas heladas, don Ernesto lo cargaba en brazos para llevarlo al centro de salud del pueblo. El hombre, con sus manos curtidas y su andar firme, siempre encontraba fuerzas para que el pequeño no sintiera miedo.
No te preocupes, Julián, yo estoy contigo, le decía mientras le arropaba con su viejo zarape. Aquellas palabras, tan simples, habían sido un refugio. Julián sacudió la cabeza, como si pudiera borrar el recuerdo. No quería pensar en eso. Lo que importa es el futuro, se dijo, pero en el fondo el pasado insistía en recordarle que nada se corta de raíz tan fácilmente. Mariana notó la rigidez en su rostro. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En nada, respondió rápido, aunque su voz lo traicionó con un leve temblor. No me mientas. Sé que estás recordando a tu abuelo. El joven frunció el ceño, incómodo. ¿Y qué si lo hago? No significa nada, solo recuerdos viejos. Viejos o no, dijo Mariana con un hilo de voz. Siguen estando dentro de ti. Un silencio denso llenó el coche. Julián no quería aceptar lo que ella insinuaba. Recordó los días en el campo, cuando don Ernesto le enseñaba a sembrar maíz con la paciencia de quien sabe que la tierra responde al cuidado. El secreto está en no desesperarse, Julián. La tierra da fruto a su tiempo, igual que la vida, le repetía su abuelo. Ahora esas frases regresaban como ecos que se colaban en su conciencia. El contraste lo desgarraba. Por un lado, la gratitud por esos años de protección y enseñanza. Por otro, la impaciencia de un joven que se sentía encadenado. Esa contradicción lo estaba carcomiendo por dentro. Mariana, con el ceño fruncido, volvió a hablar. No me malinterpretes, Julián. Yo también quiero una vida contigo. Quiero la ciudad. Quiero crecer. Pero no dejo de pensar en la forma en que lo dejamos. Me pregunto si no vamos a pagar por esto de alguna manera. Ya basta, respondió él, con un tono seco que buscaba cortar la conversación. Ella guardó silencio, pero sus ojos permanecieron clavados en la ventana, donde el paisaje árido se extendía hasta perderse de vista. La culpa se instalaba lentamente entre los dos, como un pasajero invisible que ocupaba demasiado espacio en aquel coche. El calor sofocante, el olor a gasolina que se colaba desde la carretera, todo parecía conspirar para que los recuerdos se intensificaran. Julián veía la sombra de su abuelo en cada rancho que dejaban atrás, en cada anciano sentado frente a una tienda. Era como si su mente quisiera recordarle que no se puede escapar tan fácilmente de quien te dio todo. Intentó distraerse encendiendo la radio, pero solo encontró más interferencias. Mariana cerró los ojos, tratando de no llorar. Julián pensó en hablar, en explicarle lo que sentía, pero las palabras se atoraban en su garganta. Prefería callar, aunque el silencio lo ahogara. Mientras el coche seguía su marcha, Julián se preguntaba si realmente estaba construyendo algo nuevo o si simplemente estaba huyendo. Esa diferencia, aunque mínima, empezaba a pesar más que cualquier maleta. La carretera, testigo silencioso de su huida, lo acompañaba en sus recuerdos, obligándolo a enfrentar lo que creía haber enterrado. Y aunque Julián quería creer que lo peor ya había quedado atrás, una inquietud comenzaba a crecer dentro de él, como una semilla que tarde o temprano daría fruto. El sol descendía poco a poco, tiñendo de naranja los campos secos alrededor de la gasolinera. Don Ernesto, después de horas sentado bajo aquel calor abrasador, comprendió que Julián no regresaría. Con un suspiro profundo, se levantó. Sus rodillas crujieron, y un leve mareo lo obligó a apoyarse en la pared del pequeño local. No había enojo en sus ojos, solo un cansancio antiguo y una fe que aún lo sostenía. Se acomodó el sombrero y comenzó a caminar hacia el camino de terracería que conducía al pueblo más cercano. Cada paso era lento, medido, como si cargara no solo con su propio cuerpo, sino con el peso del abandono. Aún así se negaba a pedir ayuda. Un tráiler pasó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que le hizo toser. El conductor, al verlo, bajó la velocidad unos metros adelante y asomó la cabeza por la ventana. «Don, ¿quiere que lo lleve?» «Voy rumbo a San Juan del Río». Don Ernesto sonrió con gratitud, pero movió la cabeza. «Gracias, hijo. Mis pies todavía aguantan». El camionero insistió, pero el anciano levantó la mano con serenidad. Era un hombre acostumbrado a depender de sí mismo,
a no ser carga para nadie. El tráiler siguió su camino, y el silencio volvió a rodearlo. El polvo se pegaba a su ropa, y el calor del asfalto subía como brasas. Mientras caminaba, recordó palabras de su difunta esposa, Rosa, dichas en noches tranquilas del rancho. La vida siempre prueba nuestro corazón, Ernesto. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos. Aquella frase se repetía en su mente como un eco suave, dándole fuerzas. Un grupo de campesinos regresaba del campo, con azadones al hombro y sombreros sudados. Al verlo, se detuvieron. ¿Y usted, don, va solo por aquí? ¿Necesita un aventón en la camioneta? Don Ernesto les agradeció con una sonrisa cansada. No se preocupen, muchachos. Dios me acompaña. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la entereza de aquel anciano, y continuaron su camino. Don Ernesto siguió andando con el sol ahora escondiéndose tras los cerros, dejando una brisa más fresca. El hambre empezó a punzarle el estómago, pero lo disimuló apretando los labios. En el bolsillo llevaba apenas unas monedas. Sabía que alcanzar un pueblo le tomaría horas, pero la fe lo mantenía firme. Rezaba en silencio, agradeciendo lo que aún tenía, la salud suficiente para caminar, la memoria intacta y la esperanza que nunca lo había abandonado. Al pasar junto a un pequeño árbol solitario, se detuvo a descansar un momento. El viento movía suavemente las ramas, y don Ernesto cerró los ojos murmurando: «Señor, dame fuerza para seguir, y cuida a ese muchacho donde quiera que esté». No había reproches en su oración, solo un ruego sincero por el bienestar de su nieto. A pesar de lo sucedido, su corazón no albergaba rencor. Al reanudar la marcha, una camioneta vieja se detuvo unos metros adelante. Una mujer de cabello recogido asomó la cabeza. «Abuelito, súbase. No es seguro andar solo tan tarde». Él negó con suavidad. «Le agradezco, hija, pero me gusta caminar. Uno entiende mejor la vida cuando va despacio». La mujer insistió un poco más, pero al notar la firmeza de su respuesta, solo le deseó buen camino y siguió. La noche comenzaba a caer. Las primeras luces de un pueblo lejano se divisaban apenas como luciérnagas en la oscuridad. Don Ernesto apretó el paso, con el bastón improvisado que había recogido del suelo. Cada movimiento de su cuerpo era un testimonio de resistencia, de una fe inquebrantable que lo mantenía en pie a pesar del abandono. Y mientras avanzaba bajo el cielo estrellado del campo mexicano, su figura se confundía con la vastedad de la tierra, recordando que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. El Tsuru avanzaba con esfuerzo por la carretera cuando, de pronto, un sonido metálico rompió la monotonía del viaje. Julián frunció el ceño y miró el tablero. El motor comenzó a fallar, y en cuestión de segundos el coche se sacudió violentamente hasta que tuvieron que orillarse. Mariana se llevó las manos al rostro. «No puede ser, Julián. ¿Qué pasó?» Él bajó del coche, abrió el cofre y una nube de vapor salió disparada. El calor del metal lo obligó a retroceder. Parece que se calentó demasiado. El sol ya había bajado, y el aire más fresco de la tarde no lograba disimular el malestar que los envolvía. Julián pateó el neumático con frustración. Justo ahora tenía que pasar esto. Mariana lo observaba desde el asiento, con el corazón encogido. No se trataba solo de la avería, era la tensión que venía acumulándose desde que dejaron a don Ernesto. Cada inconveniente parecía un recordatorio de lo que habían hecho. Después de varios intentos fallidos de encender el motor, Julián aceptó que no podrían continuar así. Un coche que pasaba disminuyó la velocidad y el conductor, un hombre de mediana edad con sombrero, se detuvo. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó mientras se acercaba. «El motor se sobrecalentó», respondió Julián tratando de sonar tranquilo. «Aquí cerca hay un taller. Yo les doy un jalón con la cuerda y los acerco». Julián dudó, pero Mariana lo animó con la mirada. Minutos después, el coche estaba siendo remolcado hasta un pequeño taller a la orilla de un barrio humilde. El lugar olía a aceite quemado,
y estaba iluminado por un par de focos amarillos que colgaban de cables torcidos. Un mecánico robusto, con las manos manchadas de grasa, salió a recibirlos. «¿Qué pasó con el carrito?» «Se recalentó», contestó Julián. El hombre asintió y comenzó a revisarlo sin decir mucho. Mariana, mientras tanto, observaba las calles polvorientas alrededor, los niños jugando descalzos y las mujeres sentadas en la banqueta platicando con abanicos improvisados. Todo le parecía un mundo distante, pero real, lleno de luchas diarias que contrastaban con sus sueños de ciudad. Al cabo de unos minutos, el mecánico levantó la cabeza. «Va a necesitar cambio de mangueras y rellenar el radiador. No es caro, pero no sé si traigan suficiente». Julián metió la mano al bolsillo y sacó lo que tenía, apenas unos billetes arrugados y unas monedas. El hombre los miró con calma. «Con esto no alcanza, pero les voy a ayudar. No me gusta dejar a la gente tirada en la calle». Julián sintió un nudo en la garganta, mezcla de vergüenza y alivio. Mariana agradeció con sinceridad. «De veras, muchas gracias». El mecánico la miró y luego dirigió sus palabras a Julián. «Mira, muchacho, los coches se parecen a la familia. Si no los cuidas, tarde o temprano te dejan botado. Uno cree que puede dejarlos a un lado, pero siempre pasa la factura». Julián se tensó. Sintió que el comentario iba más allá de una simple metáfora. Se cruzó de brazos, evitando mirar a Mariana porque sabía que sus ojos lo delatarían. «Sí, entiendo», murmuró, aunque en realidad quería escapar de esas palabras. Mientras esperaban, Mariana se sentó en un banco de madera y observó a Julián en silencio. El rostro de él estaba endurecido, pero sus manos no podían dejar de temblar ligeramente. En lo profundo, ambos sabían que aquella avería no era solo un obstáculo mecánico, era como un aviso, una grieta en el camino que intentaban construir. Cuando el mecánico terminó, les dio unas últimas instrucciones. «No se confíen. El carro los puede dejar de nuevo si no lo revisan bien. Y ustedes piensen siempre en lo que no deben abandonar, porque eso es lo que más duele cuando falta». Julián lo miró con incomodidad, y Mariana bajó la cabeza con el corazón apretado. El viaje continuaría, pero la duda ya se había instalado como un pasajero más, difícil de ignorar. La noticia corrió rápido por el pueblo. En la plaza principal, bajo la sombra de los árboles de laurel, los vecinos murmuraban entre sí, sorprendidos y preocupados por lo ocurrido. Un muchacho había dejado a su abuelo en una gasolinera lejana y nadie entendía bien cómo podía ser posible semejante acto. Don Chucho, el dueño de la tienda de abarrotes, fue uno de los primeros en hablar. «Yo siempre dije que Julián tenía prisa por volar, pero nunca imaginé que fuera capaz de dejar al viejo Ernesto así nomás». «Es que los jóvenes de ahora no conocen el valor de la gratitud», respondió doña Carmen, que vendía tamales en la esquina. Ese hombre lo crió como si fuera su propio hijo. Los comentarios se multiplicaban. Algunos defendían a Julián, diciendo que quizá había tenido un arranque de desesperación, que era normal que los jóvenes quisieran buscar su camino. Otros, en cambio, lo criticaban con dureza, señalando que abandonar a un anciano era una falta de respeto imperdonable. Entre todos, la voz de doña Lupita se alzó con firmeza. Era una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un chongo, con la piel arrugada por los años, pero con unos ojos que brillaban de determinación. «Yo conozco a Ernesto desde que éramos chamacos. Siempre fue un hombre derecho, trabajador, y nunca se rajó ante nada. Criar solo a un niño no es cosa fácil. No pienso quedarme cruzada de brazos mientras él anda por ahí, quién sabe en qué condiciones». Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Algunos vecinos ofrecieron acompañarla, otros dijeron que era mejor esperar noticias, pero ella no quiso escuchar excusas. No se trata de si podemos o no, se trata de que no debemos dejarlo solo. Mientras tanto, en la iglesia del pueblo, el padre Ignacio se enteraba del rumor. Cerró su Biblia y miró a los pocos fieles que quedaban en el templo. «El abandono es una herida que duele más que la pobreza», dijo con voz grave.
Ese muchacho se ha equivocado, pero también nosotros como comunidad debemos actuar. Nadie debe cargar la soledad en silencio. Las palabras del sacerdote reforzaron la inquietud de quienes ya pensaban en buscar a don Ernesto. Los comentarios llenaron la plaza. Algunos recordaban la paciencia con la que el anciano enseñaba a los niños a trenzar reatas o a reconocer el canto de los pájaros. Otros hablaban de las veces que había compartido tortillas y frijoles con familias necesitadas. «No es justo», decía un joven que lo conocía de niño. «Mi abuelo siempre decía que don Ernesto era un ejemplo de cómo un hombre debe sostener a los suyos. ¿Y ahora su propio nieto lo abandona?». La indignación se mezclaba con la preocupación. La tarde se tornaba más fresca y las luces de los puestos del mercado comenzaban a encenderse, pero el tema seguía siendo el mismo: Julián y la decisión que había marcado a todos. Doña Lupita, con paso firme, se dirigió a su casa para preparar un pequeño morral con agua y pan. «Yo voy a salir a buscarlo. Si alguien quiere acompañarme, bien. Si no, me las arreglo sola». Algunos hombres del pueblo se ofrecieron a prestarle una camioneta. La determinación de la mujer despertó la solidaridad en varios corazones. No se trataba solo de don Ernesto, sino de defender la idea de que nadie merece ser abandonado. El eco de esas voces comenzó a resonar en cada rincón del pueblo, como un recordatorio de que la comunidad todavía guardaba valores firmes, aunque uno de sus jóvenes los hubiera olvidado. Y así, mientras Julián y Mariana avanzaban en su viaje sin mirar atrás, el pueblo se organizaba poco a poco, decidido a no dejar que don Ernesto enfrentara solo su destino. La carretera se extendía oscura frente al Tsuru, iluminada apenas por los faros amarillentos. Julián manejaba con los ojos cansados, pero lo que más pesaba no era el sueño, sino la inquietud que lo carcomía por dentro. Mariana permanecía en silencio a su lado, abrazando sus rodillas como si buscara refugio en sí misma. Esa noche, cuando por fin encontraron un pequeño motel a las afueras de la ciudad, Julián cayó rendido en la cama, pero en lugar de descanso, lo asaltaron sueños inquietantes. Soñó con la gasolinera iluminada por luces parpadeantes, y allí estaba don Ernesto, sentado en una banca de metal, con el sombrero en las manos y la mirada fija en él. No decía nada, pero sus ojos transmitían una mezcla de tristeza y paciencia infinita. Julián intentaba acercarse, pero sus pies no respondían. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera lejos. Despertó agitado, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole el pecho. Mariana, que dormía a su lado, lo miró preocupada. «¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?». Él se llevó las manos al rostro, empapado de sudor. «Soñé con mi abuelo. Estaba ahí mirándome. No me dijo nada, pero sentí como si me juzgara». Mariana guardó silencio unos segundos antes de hablar. Tal vez no era juicio. Tal vez era un recordatorio de lo que dejaste atrás. Julián se levantó y caminó de un lado a otro en el cuarto estrecho. «No, no. Ya tomé mi decisión. No puedo estar dudando cada rato». «Entonces, ¿por qué lo sueñas?», preguntó Mariana con suavidad. «No se sueña a quien se olvida, Julián». El silencio se volvió insoportable. Afuera, los ruidos de la carretera se mezclaban con los ladridos lejanos de los perros. Julián se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. «Es que me siento dividido. Parte de mí sabe que hice lo que tenía que hacer, pero otra parte no me deja tranquilo». Mariana lo miró con ternura y preocupación. «Yo te apoyé porque pensé que era lo mejor para ti, para nosotros. Pero la verdad, cada kilómetro que avanzamos siento que me estoy alejando no solo de tu abuelo, sino de la persona que quiero que seas». Él volteó hacia ella, herido por sus palabras. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que regrese y me olvide de mis sueños?». «No», respondió ella conteniendo las lágrimas. «Quiero que encuentres la forma de vivir con tu decisión, sin destruirte por dentro». Julián apretó los puños, incapaz de responder. Sabía que Mariana tenía razón, pero su orgullo lo mantenía atado a la idea de que retroceder sería fracasar. Aún así, la culpa comenzaba a clavarse como espinas.
Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a su abuelo caminando por caminos solitarios o sentado esperando bajo el sol. La imagen lo perseguía, recordándole que las decisiones no terminan al tomarse, sino que se arrastran con uno como una sombra. Al amanecer, con el rostro cansado y los ojos rojos, Julián salió del cuarto. Mariana lo siguió en silencio. Desayunaron en un pequeño puesto junto a la carretera, café de olla y gorditas de frijol. Ninguno habló demasiado, pero en cada mirada había un mar de preguntas sin respuesta. Mientras se subían de nuevo al coche, Mariana lo miró fijamente. «Julián, tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. No puedes huir de lo que sientes». Él encendió el motor sin responder, pero esas palabras lo acompañaron como un eco durante todo el camino. La culpa no se alejaba, al contrario, crecía con cada kilómetro, haciéndole sentir que lo que habían dejado atrás aún estaba muy presente. El día avanzaba lentamente, cuando Julián y Mariana se detuvieron en una parada de camiones para estirar las piernas. El lugar era bullicioso, vendedores de tortas gritando sus ofertas, el olor a café recién hecho mezclado con el humo de los escapes y el ir y venir de pasajeros cargando maletas de todos tamaños. Julián se apoyó contra el coche, con la mirada perdida, mientras Mariana entraba a comprar unas aguas. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de aspecto sencillo, vestido con una camisa blanca gastada y un pantalón de mezclilla. Sus sandalias polvorientas hablaban de muchos caminos recorridos. Tenía el rostro curtido por el sol, pero una serenidad en la mirada que contrastaba con el caos del lugar. El hombre se acercó despacio como si no tuviera prisa. «Muchacho, ¿puedo sentarme un momento a tu lado?», preguntó con voz tranquila. Julián, sorprendido, asintió. «Claro, si quiere». Ambos permanecieron en silencio unos instantes, observando los camiones que llegaban y partían. Finalmente, el hombre habló. «A veces los viajes más largos no se miden en kilómetros, sino en lo que uno carga dentro». Julián lo miró con desconfianza. «¿Y usted cómo sabe lo que yo cargo? Ni me conoce». El hombre sonrió levemente. «No hace falta conocerte para saber que tu corazón pesa más que tu equipaje». Las palabras lo incomodaron. Julián desvió la mirada, fingiendo interés en el bullicio de los vendedores. Pero por dentro, algo se movía, como si aquel extraño hubiera tocado una herida oculta. «Yo solo quiero empezar de nuevo, sin cadenas», dijo con un tono defensivo. «La libertad no se consigue dejando atrás a los que nos dieron la vida», respondió el hombre, sin levantar la voz. «La verdadera libertad nace cuando uno aprende a agradecer». Julián frunció el ceño. «¿Y qué sabe usted de agradecer? Seguro no tiene idea de lo que yo he vivido». «He vivido lo suficiente para saber que la ingratitud siempre cobra factura. Tarde o temprano, uno se encuentra con aquello que quiso dejar olvidado». Mariana regresaba en ese momento con las botellas de agua, y al verlos conversando, se detuvo unos metros, intrigada por la calma que irradiaba el extraño. Julián tomó la botella y bebió con ansias, como si el agua pudiera borrar el ardor que aquellas palabras le provocaban. «Mire, señor», dijo Julián, intentando sonar firme. «Yo no necesito sermones. Estoy bien y sé lo que hago». El hombre lo miró directo a los ojos con una profundidad que lo desarmó. Nadie está bien cuando su corazón arde en silencio. El silencio entre ambos fue interrumpido por el rugido de un autobús que arrancaba, levantando polvo y dejando un eco prolongado. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre se levantó con calma. «Te lo digo porque sé que todavía estás a tiempo de elegir un camino distinto. La vida siempre da oportunidades, pero no todas se repiten». Sin esperar respuesta, el extraño se alejó entre la multitud. Mariana, confundida, se acercó. «¿Quién era ese señor?». Julián negó con la cabeza, todavía aturdido. «No sé. Solo alguien que habló demasiado». Pero en el fondo sus palabras seguían resonando como campanas dentro de él. No conocía a ese hombre, y sin embargo, lo había sentido cercano, como si supiera más de lo que mostraba.
Mariana lo miró con atención. «Pareces nervioso. ¿Qué te dijo?» Julián evitó su mirada. «Nada importante», mintió. «Solo cosas sin sentido». Se subieron al coche, pero mientras el motor arrancaba, Julián no podía sacarse de la mente la frase que lo había golpeado. Nadie está bien cuando su corazón arde en silencio. La noche había sido larga para don Ernesto, que avanzaba con paso lento por los caminos de terracería. Sus pies le dolían, y cada tanto debía detenerse para recuperar aire. Aún así, no se permitía caer en la desesperación. En su interior, repetía oraciones sencillas, como quien enciende una luz pequeña en medio de la oscuridad. Al amanecer, divisó un pueblo humilde entre los cerros. El aire olía a pan recién horneado y a leña encendida. Con el cansancio reflejado en su rostro, se acercó a la plaza principal, donde unas mujeres barrían las banquetas y los niños corrían descalzos detrás de una pelota improvisada. Una familia lo observó desde la entrada de una casa. El padre, un hombre delgado con sombrero y bigote espeso, se aproximó. «Buenos días, abuelo. ¿De dónde viene caminando tan temprano?» «De más lejos de lo que quisiera, hijo», respondió don Ernesto con una sonrisa cansada. «Solo busco un lugar para descansar un poco». El hombre le ofreció una silla bajo la sombra de un mezquite. Su esposa apareció con una jarra de agua fresca y tortillas recién hechas. «No traemos mucho, pero comparta con nosotros», dijo con sencillez. Don Ernesto aceptó agradecido. Bebió despacio, sintiendo cómo el agua le devolvía fuerzas. «Dios les pague su bondad», murmuró. Los niños se acercaron con curiosidad. Una niña de trenzas largas le preguntó: «¿Por qué anda solito, abuelito?» El anciano sonrió con ternura. «Porque la vida a veces nos pone pruebas, mi niña, y uno tiene que caminar con paciencia para superarlas». La familia lo escuchaba con atención. Había en su voz una calma que transmitía confianza. El padre, intrigado, le preguntó: «¿Y qué lo sostiene en un camino tan duro?» «La fe», respondió don Ernesto sin titubeos, «y el recuerdo de quienes uno ama». Mientras se tenga eso, uno nunca está verdaderamente solo. Las palabras resonaron en el pequeño patio. La mujer lo miró con respeto, y los niños se sentaron a su lado como si escucharan un cuento. Él les habló de su rancho, de los campos de maíz que alguna vez sembró con su nieto, de cómo la tierra enseña a esperar y a confiar en que todo florece a su tiempo. La niña lo interrumpió con ingenuidad. «¿Y su nieto dónde está ahora?» Don Ernesto guardó silencio unos segundos antes de responder. «En su propio camino, hija. Todos tenemos que elegir el nuestro». La mujer notó la sombra de tristeza en sus ojos, pero también la firmeza de alguien que se negaba a dejarse vencer. Le sirvió más tortillas, como queriendo ofrecerle no solo alimento, sino consuelo. Pasó el mediodía, y el anciano con fuerzas renovadas se levantó para continuar. El padre de familia quiso insistir en darle un aventón hasta el siguiente pueblo, pero don Ernesto se negó con cortesía. «Les agradezco, pero estos pies todavía aguantan. Caminar también es una forma de aprender». La despedida fue cálida. Los niños corrieron tras él un tramo, riendo y diciéndole adiós con las manos. El anciano los miraba con cariño, pensando en lo mucho que la inocencia puede enseñar a un corazón cansado. Mientras seguía su camino, con el sol de la tarde acompañándolo, sintió una certeza dentro de sí. No importaban las pruebas, siempre habría manos dispuestas a tender ayuda. Esa convicción le dio fuerza para seguir adelante, convencido de que cada paso lo acercaba no solo a un lugar, sino también a una lección que la vida aún tenía para él. El Tsuru avanzaba lentamente por la carretera desierta, con el sol ya ocultándose en el horizonte. La atmósfera en el coche era densa, cargada de palabras no dichas. Julián, con las manos en el volante, mantenía la vista fija en la carretera, mientras que Mariana lo observaba desde el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y la mirada perdida. El silencio que los envolvía era más pesado que el de cualquier discusión. La tensión entre ellos era palpable, como si cada kilómetro que recorrían los alejara no solo del pueblo,
sino también el uno del otro. Mariana, cansada de la quietud emocional, rompió el silencio con voz baja pero firme. «Julián, ya basta. No puedo seguir así». Julián la miró pero no dijo nada. Sabía que las palabras de ella eran solo el principio de lo que venía. «Esto no es solo sobre tu abuelo. Es sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Tú decidiste irte, dejar todo atrás, pero yo no puedo seguir a tu lado sin saber qué es lo que realmente quiero». Julián, con el rostro endurecido, trató de esquivar la mirada de ella. «No es el momento para hablar de esto, Mariana». «Claro que es el momento», respondió ella, alzando la voz. «¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos basando nuestra relación? Tú sigues aferrado a una idea de libertad, pero estás huyendo de lo que realmente importa». Julián aceleró un poco el coche, como si el aumento de velocidad pudiera disolver las palabras de Mariana. «No estoy huyendo. Solo quiero salir de este pueblo, de las expectativas que todo el mundo tiene de mí. No quiero quedarme atrapado en un lugar que no tiene futuro». Mariana lo miró con tristeza. Su voz se suavizó, pero cargaba la frustración de días no expresados. «¿Y qué pasa con el futuro que estamos construyendo juntos? Porque yo no quiero huir, Julián. Yo quiero crecer, pero no puedo hacerlo si tú no sabes quién eres». Un nudo se formó en el estómago de Julián. Lo que decía Mariana era cierto, pero el orgullo que lo mantenía firme lo impulsaba a rechazar la idea de mostrar vulnerabilidad. «¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que regrese por él?», preguntó con sarcasmo. «No», respondió ella, con los ojos fijos en el paisaje que pasaba rápidamente. «Lo que quiero es que, si decidimos seguir, lo hagamos con la misma claridad. No puedo vivir en un constante vaivén de decisiones impulsivas, Julián». Julián apretó los dientes. La culpa ya pesaba sobre su pecho. Aunque lo intentaba, no podía borrar la sensación de que algo se estaba rompiendo entre ellos. «Lo que hice fue lo que creí que tenía que hacer. Ahora estamos juntos en esto, ¿no? ¿No es eso lo que importa?». Mariana suspiró. Su voz era apenas un susurro, pero la fuerza en sus palabras era inconfundible. «Lo que importa es que no sé si esto sigue siendo lo que yo quiero. Estoy perdiendo de vista quién eres y quién soy. No me gusta sentir que estoy cargando todo el peso, que soy la que está siempre quedándose atrás». Las palabras de Mariana fueron un golpe directo. Julián las sintió en lo más profundo, pero la defensiva que había levantado a su alrededor no le permitía responder de la forma que deseaba. En lugar de un abrazo, lo único que pudo hacer fue seguir mirando la carretera. Mariana no pudo evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, algo entre ellos se había quebrado. No sabía si podían reconstruirlo. Lo que sí sabía era que, por más que lo amaba, no podía seguir en una relación en la que ambos se perdían. «No sé si puedo seguir así, Julián», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Necesito saber qué queremos, porque esto, lo que estamos haciendo, no está bien». Julián miró a Mariana sin poder articular palabra. Sentía la misma presión en su pecho, la misma ansiedad que lo había estado consumiendo durante todo el viaje. Pero sus miedos, su incapacidad para enfrentar lo que realmente sentía, lo mantenían en silencio. El coche siguió avanzando por la carretera, pero algo irremediable había cambiado entre ellos. En ese silencio, con la distancia emocional palpable, ambos sabían que la conversación que debía suceder aún estaba por llegar. El paisaje a su alrededor cambiaba, pero ellos seguían atrapados en su propia encrucijada. No sabían si lo que habían decidido era lo correcto, ni siquiera si sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo. La incertidumbre se alzó como una niebla, oscureciendo lo que antes parecía claro. «Yo te quiero», dijo finalmente Mariana, rompiendo el silencio. «Pero necesito más que solo palabras. Necesito que sepas quién eres, que sepas lo que realmente quieres». Julián no respondió. Las palabras de ella lo calaron hondo, pero las respuestas seguían atrapadas en su pecho, sin poder salir. La carretera seguía adelante, y con ella el tiempo avanzaba imparable. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, dejando una capa dorada sobre la carretera. El coche avanzaba en silencio, con el motor sonando bajo,
casi como si él mismo estuviera cansado. Julián sentía la presión sobre su pecho, una carga cada vez más difícil de ignorar. Su mente no paraba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me siento así? Mariana, a su lado, permanecía callada, mirando por la ventana, como si el paisaje pudiera darle respuestas que él no era capaz de ofrecer. El aire acondicionado del coche susurraba suavemente, pero la atmósfera dentro del vehículo estaba cargada de incertidumbre. Julián miró de reojo a su novia, notando el cansancio en su rostro. Sus ojos reflejaban una lucha interna, igual que los suyos. Pero había algo más, algo que la distancia física y emocional no podía borrar: el amor. A pesar de todo, él sabía que aún quedaba un vínculo entre ellos, pero también sentía que algo esencial se había roto, algo que necesitaba ser reparado antes de que todo se perdiera. «Mariana», dijo finalmente rompiendo el silencio. Su voz sonaba baja, casi temerosa. «No sé qué está pasando, no sé si estoy tomando las decisiones correctas. Todo lo que hice, todo lo que pensé que era lo mejor, parece ahora una equivocación». Mariana lo miró brevemente sin decir nada. Luego, suavemente contestó: «¿Y qué quieres hacer, Julián? Porque ya no puedo seguir viendo cómo te alejas de todo, incluido de ti mismo». Las palabras de ella fueron un golpe directo, y Julián lo sabía. El problema no era solo que se hubiera alejado de su abuelo, de su pasado, sino que también había comenzado a alejarse de la persona que alguna vez fue. El miedo lo había impulsado a huir, pero ahora el arrepentimiento lo paralizaba. La sensación de que todo lo que había construido en su vida estaba en riesgo lo atormentaba. «Yo no sé», respondió, mirando el volante, sin poder encontrar las palabras correctas. Sus manos temblaban ligeramente. El miedo a fracasar, a volver atrás, lo mantenía atrapado en una jaula invisible. Mariana suspiró. Una mezcla de frustración y tristeza llenaba su ser. «No quiero seguir siendo tu carga, Julián. Quiero que tomes una decisión por ti mismo, no por los demás, ni por lo que creemos que se espera de nosotros. No quiero estar en una relación donde no sé si tú mismo sabes quién eres». Un nudo se formó en la garganta de Julián. Cada palabra de Mariana era como una ola que lo arrastraba hacia la orilla de la verdad que había estado evitando enfrentar. Tenía miedo, mucho miedo de que al regresar, al reconocer sus errores, ya fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. «No quiero perderte», dijo en un susurro, con la voz quebrada. Mariana lo miró fijamente, y por un momento el tiempo se detuvo entre ellos. Había dolor en sus ojos, pero también comprensión. Sabía que, a pesar de todo, Julián estaba tratando de encontrar su camino, de enfrentar lo que había dejado atrás. Pero también sabía que no podían seguir sin resolver lo que los unía, sin saber si realmente querían estar juntos en los términos que ambos necesitaban. El coche siguió su curso, pero el peso de las palabras flotaba en el aire, como un eco. Julián no sabía qué hacer. Pensaba que al tomar esa decisión de huir con Mariana, al escapar de su abuelo y del pueblo, encontraría la libertad. Pero lo que encontró fue vacío, y ese vacío solo lo llenaba la culpa. La culpa por haber dejado a don Ernesto, por haberle dado la espalda a alguien que siempre lo había cuidado. La culpa de no saber qué futuro podía construir cuando ni siquiera sabía quién era. Miró la carretera que se extendía frente a ellos. Cada kilómetro parecía separar más su vida del lugar de donde venía, pero también, de alguna manera, lo acercaba a algo más grande, a una verdad que necesitaba encontrar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que ese camino lo llevaría al arrepentimiento, al reconocimiento de que huir no lo había hecho más libre, solo lo había alejado de lo que realmente importaba. «Voy a dar un paso atrás», dijo finalmente, con voz decidida, pero llena de dudas. Mariana lo miró sin sorpresa. Ella lo había esperado, lo había sentido en su corazón. Pero el paso atrás de Julián no solo era para regresar, sino para enfrentarse a sí mismo, para enfrentar sus propios miedos y sus propias decisiones equivocadas. El futuro seguía incierto, pero algo en su interior
le decía que dar ese paso atrás era lo único que podía hacer para algún día poder avanzar con claridad. El coche avanzaba por caminos polvorientos, alejándose cada vez más de las grandes avenidas y adentrándose en pequeños pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido. La decisión de regresar había marcado un cambio palpable en la atmósfera dentro del vehículo. Mariana y Julián no intercambiaban muchas palabras, pero había algo diferente en el aire. El peso de la incertidumbre y la necesidad de hacer lo correcto les envolvía. Julián sentía el nudo en su garganta cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás. No solo su abuelo, sino todo lo que había huido en busca de una vida que ahora se sentía vacía. En el fondo, no sabía si sería capaz de encontrar a don Ernesto. El miedo a enfrentar la desaprobación de su abuelo lo invadía, y a pesar de todo, sabía que esa era la única forma de sanar lo que había roto. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó Mariana rompiendo el silencio, su voz cargada de una inquietud que ambos compartían. Lo encontraremos, respondió Julián, aunque no estaba tan seguro de sí mismo, pero no quería que ella lo viera dudando. El sol ya estaba bajo, y el cansancio de las largas horas en la carretera se comenzaba a sentir. El ambiente se volvía cada vez más pesado a medida que avanzaban, como si el aire estuviera cargado de arrepentimiento y culpa. Las luces del pueblo donde esperaban encontrar alguna pista sobre el paradero de don Ernesto comenzaron a aparecer a lo lejos, titilando en la distancia. «Vamos a hablar con la gente del pueblo», dijo Julián, su voz con un tono de resolución renovada. Sabía que tenía que dar ese paso, que no podía seguir huyendo de lo que había hecho. Al llegar al pequeño pueblo, lo primero que notaron fue la quietud en las calles. Las casas eran modestas, con paredes de adobe y techos de teja, y el viento de la tarde movía las ramas de los árboles con suavidad. En la plaza central, un grupo de ancianos se encontraba reunido bajo una sombrilla, charlando sobre cosas cotidianas, mientras algunos niños jugaban cerca de una fuente. Julián, con su nerviosismo a cuestas, se acercó al grupo buscando alguna pista. «Perdón, ¿han visto a un hombre mayor, de cabello blanco, con sombrero?», preguntó, su voz titubeante. Un hombre con gafas de sol, que estaba sentado junto a la fuente, levantó la mirada. «Claro, lo vi ayer. El viejo Ernesto, ¿verdad? Estaba caminando por la carretera hacia el cerro, como si estuviera buscando algo. Dijo que iba a encontrar su lugar como siempre hace». Las palabras lo golpearon como una lluvia fría. Julián agradeció al hombre con una sonrisa forzada y, sin esperar más, se dirigió hacia el camino que había señalado. Mariana lo siguió sin decir nada, pero su presencia a su lado era un apoyo tácito. El sendero era estrecho, bordeado de cactus y arbustos secos que daban una sensación de abandono. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma les recordara la carga que llevaban. Los recuerdos de su abuelo, los momentos que compartieron juntos, invadían la mente de Julián. Las tardes sembrando en el campo, las historias que don Ernesto le contaba junto al fuego, todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan cercano, como si nunca hubiera pasado. Mariana caminaba en silencio, dándose cuenta de que cada paso que Julián daba hacia su abuelo era un paso hacia sí mismo. Sabía que él lo hacía con miedo, pero también con la esperanza de encontrar una forma de redimir lo que había roto. «Julián, ¿qué vas a decirle cuando lo encuentres?», preguntó Mariana mientras el camino se volvía más empinado. Él la miró, con la mirada cansada pero decidida. «Voy a pedirle perdón, porque sé que lo que hice no estuvo bien, pero más que eso necesito que me entienda. No quería herirlo, solo huir de todo lo que me ataba». Mariana asintió. No había respuestas fáciles, pero lo que sí sabía era que, independientemente de lo que pasara, este momento marcaría un antes y un después para Julián. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde el paisaje se abría hacia un valle lejano. El cerro que don Ernesto había mencionado estaba al frente. Allí, en lo alto, se veía una figura solitaria caminando lentamente hacia un pequeño refugio de piedra.
Allí está, dijo Julián señalando con el dedo, el corazón latiendo rápido. Mariana apretó su mano suavemente, sabiendo que este momento no solo era el encuentro con don Ernesto, sino con una parte de sí mismo que Julián había tenido miedo de enfrentar. Julián avanzó con pasos vacilantes, como si cada uno de ellos lo acercara más a una verdad que había temido enfrentar. Mariana caminaba a su lado, observando en silencio. El viento suave movía los árboles cercanos y el cielo comenzaba a oscurecerse con los tonos dorados del atardecer que reflejaban una calma casi irreal. A medida que se acercaban al cerro, la figura solitaria de don Ernesto se hacía más clara. Allí estaba, caminando lento pero firme, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre él. Su sombrero de palma estaba inclinado hacia un costado, y la luz de la tarde acariciaba su rostro, haciendo resplandecer las arrugas profundas que marcaban una vida de trabajo. El anciano caminaba sin apresurarse, como si estuviera solo en su mundo, ajeno a todo lo que ocurría alrededor. Mariana apretó suavemente el brazo de Julián. ¿Estás listo?, preguntó con voz baja, pero llena de un entendimiento profundo. Julián tragó saliva. No estaba seguro de estar listo, pero sabía que no podía seguir huyendo. Su abuelo lo había esperado con paciencia, y ahora él debía enfrentarse a su propia verdad. «No sé si lo estoy, pero debo hacerlo», respondió con firmeza, aunque sus manos temblaban levemente. Cuando finalmente llegaron a donde don Ernesto estaba, el anciano levantó la vista lentamente, como si hubiera percibido su presencia mucho antes de que llegaran. No hubo sorpresa en sus ojos, ni reproches, solo una calma profunda que Julián no sabía si podía soportar. «Abuelo», dijo Julián apenas audible, como si las palabras se atoraran en su garganta. Don Ernesto lo miró sin prisa, pero con una serenidad que parecía desafiar el tiempo. «Julián», respondió don Ernesto, su voz grave pero cálida. No había rencor, solo una pregunta silenciosa flotando en el aire. «Vine a pedirte perdón», continuó Julián, sus palabras vacilantes. «No supe lo que hacía cuando te dejé atrás. Pensé que podía huir de todo, pero me di cuenta de que no puedo huir de mí mismo». El anciano lo observó con calma, como si estuviera esperando que Julián dijera algo más. El silencio entre ellos se alargó, pero don Ernesto no interrumpió. Finalmente, con una sonrisa suave que a pesar de su edad aún reflejaba una vitalidad inquebrantable, dijo: «Huir no es la respuesta, hijo. Pero todos tenemos derecho a encontrar nuestro propio camino. Eso no significa que no puedas regresar cuando te des cuenta de lo que realmente importa». Julián sintió una ola de emoción recorrerlo. Aquellas palabras, tan sencillas pero tan llenas de sabiduría, lo tocaban profundamente. Cerró los ojos por un momento, dejando que la verdad de sus acciones lo invadiera por completo. «Perdóname, abuelo», dijo ahora con más fuerza en su voz. «Me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo, y te dejé atrás pensando que nunca podría ser libre. Pero ahora sé que la libertad no está en huir de lo que uno ama. Está en ser responsable de lo que uno decide». Don Ernesto asintió, con una mirada que no necesitaba palabras. La libertad está en aprender a vivir con lo que uno ha hecho, en aceptar las consecuencias y en nunca dejar de ser agradecido. El perdón no es solo para el que lo recibe, sino también para el que lo da. Mariana observaba todo en silencio, sintiendo el peso de la escena. A pesar de que sus propios sentimientos y dudas aún estaban presentes, entendía que este reencuentro era más importante de lo que podía imaginar. En ese momento, ambos hombres parecían estar reconciliándose no solo con el pasado, sino con lo que aún podían construir juntos. «¿Qué debo hacer ahora, abuelo?», preguntó Julián, su voz un poco más suave, más abierta. Don Ernesto lo miró con ternura. «Camina con lo que has aprendido, hijo. Hazlo con amor, con paciencia, no hay prisa. Y recuerda siempre que aunque el camino es largo, nunca estás solo si sabes a dónde quieres llegar». Julián asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, a pesar de todo lo que había perdido,
Había algo que aún podía ganar: la paz consigo mismo. El viento soplaba suavemente y el cielo se oscurecía mientras el reencuentro entre ellos marcaba el inicio de un nuevo camino, no solo hacia el futuro, sino hacia una reconciliación profunda con el pasado. Mariana, observando la escena con una sensación de alivio, se acercó a Julián. Aunque sabían que el camino seguiría siendo difícil, ambos sabían que este paso, el paso hacia el perdón, era el más importante de todos. El reencuentro con don Ernesto había dejado a Julián con una sensación de alivio y al mismo tiempo de desconcierto. Al sentir el abrazo de su abuelo, todo parecía haberse resuelto, como si el peso que había estado cargando durante tanto tiempo se desvaneciera por completo. Pero a medida que se alejaban del cerro, el sentimiento de culpa seguía persistiendo en lo profundo de su ser. El camino hacia el pueblo era largo y el coche se deslizaba lentamente mientras el sol comenzaba a ponerse. Las luces de los vehículos a lo lejos, visibles a través del polvo levantado por los camiones, parecían parpadear como estrellas distantes. Mariana no decía mucho, pero su presencia al lado de Julián era una calma silenciosa. Ella sabía que él necesitaba procesar todo lo que había pasado, aunque no le fuera fácil. «Lo hiciste bien, Julián», dijo Mariana después de un rato mirando por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba en la oscuridad del atardecer. Julián giró la cabeza hacia ella, con el rostro todavía marcado por la tensión. «¿Lo hice bien?» «No lo sé, Mariana. El perdón es algo más complicado de lo que pensé». El coche siguió avanzando, y el silencio que se creó entre ellos reflejaba la misma incertidumbre que Julián sentía dentro. A pesar de haber hablado con su abuelo, algo seguía sin resolverse. Algo que no tenía nombre, pero que lo atormentaba. A veces el perdón no es solo algo que uno da, sino algo que uno recibe también de sí mismo. De repente, el coche hizo un ruido extraño, algo que interrumpió sus pensamientos. Un sonido metálico, seguido de una ligera vibración, hizo que Julián mirara rápidamente el volante. «No otra vez», murmuró, notando que el motor comenzaba a fallar. Mariana lo miró con preocupación. «¿Qué pasa?» «El coche está fallando», respondió él, acelerando un poco para ver si el problema se resolvía solo. Pero no fue así. De repente el coche se detuvo y Julián se vio obligado a orillarse. La calle, ahora desierta, se extendía frente a ellos, con la luz del atardecer y el sonido lejano de los motores de los camiones. La situación, que ya era tensa, comenzó a sentirse aún más pesada. ¿Por qué las cosas parecían tan difíciles después de todo? ¿Por qué, incluso con el perdón de su abuelo, seguía sintiendo que algo lo alejaba de lo que realmente necesitaba? Julián salió del coche y fue a revisar el motor. Mariana permaneció dentro, mirando cómo los faros del coche iluminaban el horizonte vacío, como si esperara que algo cambiara. Al no saber qué más hacer, comenzó a rezar en voz baja. Era un hábito que había dejado atrás, pero que ahora sentía necesario. Fue en ese momento, cuando Julián levantaba el cofre del motor con frustración, que vio algo extraño. Entre los autos estacionados y la oscuridad apareció una figura. Un hombre, vestido con ropas sencillas, se acercaba con paso firme, con una calma serena que contrastaba con el estrés que ambos sentían. El hombre se detuvo a unos metros de Julián, y su presencia parecía tranquila, casi como si hubiera sido enviado para apaciguar la tensión. «¿Está todo bien, joven?», preguntó con una voz suave pero profunda. Julián se detuvo en seco. La figura del hombre, con su mirada serena, parecía fuera de lugar en medio de la carretera desierta. «El coche está fallando», respondió Julián sin saber si debía confiar en ese extraño. El hombre sonrió levemente, como si ya lo supiera. «A veces, las dificultades del camino nos enseñan más que la carretera misma. No se trata de lo que perdemos, sino de lo que aprendemos mientras avanzamos». Julián frunció el ceño, confundido por las palabras del hombre. ¿Qué quería decir con eso? Sin embargo, algo en su tono, en su calma, hizo que decidiera no cuestionar más. «¿Qué debo hacer entonces?» «A veces,
Cuando el camino se detiene, es porque necesitamos aprender a esperar. El hombre se acercó un poco más. La paciencia siempre tiene su recompensa. Mariana, desde el coche, observaba la escena en silencio. No sabía si debía intervenir o si el hombre sabía algo que ella no entendía. El tiempo parecía haberse detenido, como si, de alguna manera, esa pequeña conversación con el extraño estuviera cambiando la dirección de todo. El hombre miró a Julián un último momento, luego se dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. En ese instante, los motores de los camiones comenzaron a sonar con más fuerza y el extraño desapareció entre las sombras. Mariana se acercó a Julián, que aún estaba mirando en dirección por donde el hombre había desaparecido. ¿Qué dijo? No estoy seguro, respondió Julián con una mezcla de confusión y asombro. Pero algo me dice que ya no debo apresurarme tanto. Julián respiró hondo como si hubiera comprendido algo en ese momento. Mientras el silencio se asentaba entre ellos, comprendió que no solo había que perdonar, sino también aprender a esperar lo que la vida tenía preparado para él. La noche se había instalado sobre el camino y el silencio solo era interrumpido por el sonido ocasional de un motor lejano. El coche, que aún no había arrancado debido a la avería, permanecía estacionado en la orilla de la carretera. Julián miraba las estrellas con una sensación de desconcierto, mientras que Mariana, desde el asiento del copiloto, lo observaba en silencio. El aire fresco de la noche parecía entrar con fuerza, despejando un poco la densa atmósfera que los había acompañado durante tanto tiempo. Julián suspiró profundamente. Las palabras del extraño seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco persistente. La paciencia siempre tiene su recompensa. Algo tan simple pero tan profundo había dejado una marca en su mente. Se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, esperando que todo se resolviera de inmediato. Pero la vida no funcionaba así, y él lo sabía. «Mariana», dijo con voz grave, sin apartar la mirada del horizonte, «¿te das cuenta de lo que ha pasado?» Mariana lo miró sorprendida por la seriedad de su tono. «¿A qué te refieres?» «Todo lo que he estado buscando, la libertad, la huida. Me di cuenta de que huir no me lleva a ningún lado. Al contrario, me aleja de lo que realmente importa». Mariana asintió lentamente, sabiendo lo que estaba diciendo. La verdad había llegado a Julián en su propio tiempo, y ella solo podía acompañarlo mientras se enfrentaba a ese proceso. «Lo que quiero ahora», continuó él mirando la carretera, «es encontrar paz. No la paz de huir de los problemas, sino la paz de aceptar lo que he hecho, de asumir mis errores. La paz de saber que, a pesar de todo, siempre puedo regresar». Mariana lo observó con una mezcla de admiración y amor. Sabía que, aunque las palabras de Julián sonaban sencillas, eran el reflejo de un profundo proceso interno. No era fácil, pero él estaba comenzando a entender lo que realmente significaba la libertad. Julián tomó el volante y encendió el coche que, para su sorpresa, arrancó sin problemas. El motor comenzó a sonar suave, como si la máquina misma hubiera esperado este momento. Miró a Mariana con una sonrisa sincera, algo que no había mostrado en todo el viaje. «Vamos a casa, Mariana». Ella lo miró con ternura y asintió. No dijo nada, pero sabía que este era un nuevo comienzo para ellos. El coche comenzó a moverse lentamente por la carretera, y Julián sintió que cada kilómetro recorrido no solo lo alejaba del pasado, sino que lo acercaba a una nueva versión de sí mismo. La libertad no era solo geográfica, era emocional, era aceptar sus errores, perdonarse y aprender a caminar con ellos. A medida que avanzaban por la carretera, la luz de las farolas y los árboles que bordeaban el camino comenzaron a fundirse en la oscuridad. El viaje, que había comenzado con tanta prisa y con tantas dudas, ahora tomaba otro rumbo, uno de aceptación, de humildad y de perdón. Julián no tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que este momento era el principio de algo más grande. Había aprendido a soltar lo que lo mantenía atado y había encontrado el valor de regresar. La culpa, aunque aún presente,
comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la esperanza de que el futuro, aunque incierto, no era un enemigo a temer, sino una oportunidad para crecer. «Gracias, abuelo», susurró Julián mirando al frente, como si las palabras pudieran llegar hasta él, hasta ese hombre sabio que lo había esperado y lo había perdonado sin reservas. Mariana sonrió, tocándole suavemente el brazo. Sabía que este viaje, este regreso, no solo les ofrecía una segunda oportunidad a ellos, sino que también los había acercado más a lo que realmente importa: la familia, el perdón y el aprendizaje continuo. Mientras la carretera seguía ante ellos, el futuro ya no parecía tan aterrador. Julián había encontrado su paz, y con ella la posibilidad de reconstruir no solo su relación con su abuelo, sino también consigo mismo. «Vamos juntos, Julián», dijo Mariana, su voz llena de esperanza. «Vamos a construir un futuro que valga la pena». Y con esas palabras el coche siguió su camino, dejando atrás las sombras del pasado y avanzando hacia un nuevo amanecer.